¿Alguna vez has sentido que la injusticia te sofoca? Como si cada intento por arreglarlo todo estuviera fuera de tu alcance y la frustración te susurrara al oído que debes hacer justicia con tus propias manos. Hoy quiero darte una verdad que puede cambiar tu historia. Dios ya conoce tu batalla y está listo para actuar en tu favor. En lugar de aferrarte al resentimiento o la venganza, te invito a descubrir cómo su perfecta justicia y su tiempo transformarán incluso las situaciones más dolorosas. En este mensaje veremos ejemplos de la Biblia que muestran el poder de confiar en Dios y soltar nuestras cargas. Aprenderás que el camino de la fe no es resignación, sino coraje para desprenderte del control y permitir que Dios reine sobre tus heridas. Encontrarás una paz que va más allá de lo que tu mente puede explicar y entenderás que aquello que llamamos espera es, en realidad, el escenario donde se forja tu victoria. Ahora quiero que declares conmigo en voz alta: Señor, suelto mis preocupaciones y confío en que tu justicia perfecta actuará en mi vida. Amén. Deja que esta afirmación sea tu primer paso hacia la libertad de vivir sin cargas innecesarias y con la certeza de que Dios pelea tus batallas. Número 1. Mía es la venganza y la retribución. A su debido tiempo su pie resbalará. Su día de desastre está cerca y su destino se apresura. Deuteronomio 32, versículo 35. Hay momentos en la vida en los que sentimos que la injusticia nos ahoga, que las cosas no salen como deberían, que los malos prosperan mientras los justos sufren. Nos encontramos atrapados en situaciones donde somos traicionados, maltratados o ignorados. Nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué Dios permite esto? Y en ese desespero nace la tentación de tomar la justicia en nuestras manos, de responder con la misma moneda, de pelear nuestras propias batallas. Pero hoy Dios quiere decirte algo: su justicia es perfecta y Él pelea por ti. En Deuteronomio 32:35, Dios dice claramente: mía es la venganza y la retribución. A su debido tiempo su pie resbalará. Su día de desastre está cerca y su destino se apresura. ¿Qué significa esto? Que Dios no es indiferente a la injusticia. Él ve cada lágrima que has derramado, escucha cada clamor que has hecho en silencio y conoce cada herida que otros han causado en tu vida. Nada se escapa de su mirada, pero aquí está la clave. La justicia de Dios no actúa bajo nuestros tiempos, sino en el momento perfecto. Piensa en esto: cuando un agricultor siembra una semilla, no espera que al día siguiente la planta esté lista para cosechar. Hay un proceso, hay tiempos de espera, de crecimiento en lo oculto, de fortalecimiento bajo la tierra antes de que los frutos sean visibles. Así es la justicia de Dios. Él está obrando, aunque no lo veas de inmediato. Tal vez hoy te encuentras en una situación en la que has sido tratado injustamente. Quizás alguien te ha traicionado, ha hablado mal de ti, te ha despreciado o incluso ha destruido algo que construiste con esfuerzo y sientes la necesidad de reaccionar, de defenderte, de hacer justicia por tu cuenta. Pero Dios te dice: no cargues ese peso, suéltalo en mis manos. Yo soy tu defensor. Aquí es donde enfrentamos el desafío de la fe. Confiar en la justicia de Dios no es pasividad, no es resignación. Es un acto de entrega activa. Es decirle: Señor, yo creo que tú ves lo que está pasando. Yo creo que tú eres un Dios justo. Y aunque mi carne me pida tomar el control, elijo dejar esto en tus manos. Y cuando haces esto, algo increíble sucede. Tu corazón se libera. La carga que llevabas sobre tus hombros se disuelve. La angustia, la ira, el resentimiento, todo se desvanece porque sabes que Dios está peleando por ti. Miremos a Jesús. Si hubo alguien en la historia que sufrió la mayor injusticia, fue Él.
fue acusado falsamente, humillado, golpeado y crucificado sin haber cometido pecado alguno, y, sin embargo, no peleó contra sus agresores. No reclamó justicia humana. Él confió en el Padre, y al tercer día la justicia divina brilló con poder. La resurrección fue la mayor victoria. Nos enseñó que la justicia de Dios trasciende este mundo, que lo que parece derrota en sus manos se convierte en gloria. Tal vez hoy te preguntas, ¿pero cuándo, Dios? ¿Cuánto tiempo más debo esperar? Y Dios te responde, a su debido tiempo. No un minuto antes ni un minuto después. La justicia de Dios llega en el momento exacto, y cuando lo hace, es perfecta, completa, sin fisuras. A diferencia de la justicia humana, que puede ser parcial, limitada o influenciada, la justicia de Dios es absoluta. Él es el único que ve el cuadro completo, que conoce las intenciones del corazón, que sabe lo que realmente se necesita. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Suelta esa batalla, entrega esa herida. Deja de cargar con la necesidad de justicia inmediata y permite que Dios haga su obra. Mientras esperas, no permitas que el resentimiento te consuma. No vivas atrapado en la amargura. Sigue adelante, sigue amando, sigue confiando. Porque cuando llegue el momento, Dios restaurará lo que te quitaron. Él exaltará a los humildes, levantará a los caídos y traerá justicia a su manera. Hoy Dios te dice, descansa en mí. Yo he visto lo que ha pasado. Yo no olvido. Yo soy tu juez, tu refugio, tu defensor. En mi tiempo perfecto haré justicia. Y cuando su justicia llegue, te darás cuenta de que confiar en Él siempre fue la mejor decisión. Número 2. He visto además bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Eclesiastés 3, versículo 16. El dolor de la injusticia pesa en el alma. Es como una herida invisible que cargamos día tras día, una sombra que nos sigue incluso cuando tratamos de ignorarla. A veces intentamos convencernos de que estamos bien, de que podemos seguir adelante sin mirar atrás, pero en el fondo sigue ahí, esa traición, esa calumnia, ese rechazo, esa pérdida que nunca debió ocurrir. Y llega un punto en el que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:16, he visto además bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. No es algo nuevo. La injusticia ha existido desde siempre. A veces esperamos que el mundo sea justo, pero nos damos cuenta de que en los lugares donde debería haber equidad, muchas veces encontramos corrupción, mentira y opresión. Y esto nos duele, nos frustra, nos hace sentir impotentes. Quizás alguien te hizo daño y ni siquiera se dio cuenta. O peor aún, lo hizo a propósito y sigue su vida como si nada. Mientras tanto, tú sigues con la herida abierta, preguntándote cuándo llegará la justicia. Y mientras más tiempo pasa, más pesada se vuelve esa carga. Porque la injusticia no solo duele en el momento, sino que va dejando cicatrices en nuestra forma de ver la vida, de ver a los demás, de ver a Dios. Es fácil empezar a pensar que Dios está distante, que Él no interviene, que no le importa lo que nos pasa. Pero eso es una mentira. Dios sí ve, Dios sí escucha, Dios sí se preocupa. Y más que eso, Dios siente contigo. Jesús, más que nadie, conoce el peso de la injusticia. Fue traicionado, rechazado, golpeado, humillado, crucificado sin culpa alguna. Pero aún en medio de su sufrimiento, confió en el Padre. Y aquí está el primer paso para sanar: reconocer el peso de la injusticia y presentárselo a Dios. No se trata de fingir que no duele, no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de llevarlo a los pies de aquel que puede sanarnos. Dios no nos pide que minimicemos nuestro dolor, pero sí nos invita
a no cargarlo solos, porque cuando llevamos ese peso sin entregarlo a Dios, empezamos a quebrarnos, nos agotamos emocionalmente, perdemos la paz. Nuestra mente se llena de pensamientos de resentimiento, de venganza, de amargura. Nos volvemos prisioneros del dolor que otros nos causaron, y ese no es el propósito de Dios para tu vida. Él no quiere verte atrapado en la angustia, en la ira, en el deseo de justicia inmediata. Él quiere que confíes en su tiempo, que creas que su justicia es mayor que cualquier justicia terrenal, que recuerdes que nada pasa desapercibido ante Él. Cada injusticia que has vivido, cada lágrima que has derramado, cada palabra que te ha herido, Dios las conoce. Y no solo las conoce, sino que las valora. Él no ignora tu sufrimiento, no minimiza tu dolor. Él está contigo en cada momento, y si hoy sientes que tu corazón está cansado de cargar con lo que pasó, este es el momento de entregárselo a Él. Dios no promete que la injusticia desaparecerá de este mundo, pero sí promete que Él será tu refugio en medio de ella, que su justicia llegará en su momento perfecto, que te dará fuerzas para seguir adelante sin que el peso del pasado te detenga. Así que hoy, haz una pausa. Cierra los ojos por un momento y reconoce el peso que llevas. Sé honesto con Dios. Dile lo que sientes, lo que te duele, lo que te preocupa, y luego entrégaselo. Ponlo en sus manos, déjalo ir, porque cuando confías en la justicia divina, tu alma se libera. Y cuando sueltas el peso de la injusticia, haces espacio para que la paz de Dios llene tu corazón. Él está contigo, siempre lo ha estado, y su justicia, aunque tarde a nuestros ojos, nunca falla. Número 3. No digan, pagaremos mal por mal, esperen al Señor y Él los salvará. Proverbios 20, versículo 22. Cuando alguien nos hiere, cuando somos traicionados, engañados o tratados con injusticia, lo primero que sentimos es un ardiente deseo de que esa persona pague por lo que ha hecho. Queremos ver que la justicia se cumpla, que el dolor que nos causaron de alguna manera les regrese. Nos decimos a nosotros mismos que no estamos buscando venganza, solo justicia. Pero en el fondo, ese deseo de ver sufrir al otro puede convertirse en una prisión, una carga que consume nuestra paz y nos aleja de lo que realmente necesitamos: sanidad y libertad. Proverbios 20:22 dice, no digan, pagaremos mal por mal. Esperen al Señor y Él los salvará. Esto no es una simple sugerencia, es un llamado a confiar en la justicia divina en lugar de reaccionar por impulso. Porque la verdad es que la venganza promete satisfacción, pero en realidad solo nos encadena más al dolor. Pensamos que al hacer justicia por nuestra cuenta encontraremos alivio, pero lo único que logramos es extender el sufrimiento. La venganza es un veneno lento. Nos convence de que al devolver el daño seremos libres, pero en realidad nos ata aún más a la herida. Nos obliga a seguir pensando en lo que nos hicieron, a revivir el dolor una y otra vez. Y lo peor es que nunca es suficiente. Puedes hacerle pagar a alguien por lo que te hizo, pero ¿realmente eso cambia el pasado? ¿Realmente sana tu corazón? Lo único que hace es perpetuar el ciclo del dolor, alimentar el resentimiento y alejarte de la paz que Dios quiere darte. Dios nos dice que dejemos la justicia en sus manos, porque su justicia es perfecta y no está contaminada por emociones o deseos de venganza. Él ve lo que nosotros no vemos. Él conoce las intenciones del corazón, las circunstancias, las razones más profundas detrás de cada acción. Y cuando Dios hace justicia, lo hace de una manera que no solo corrige la injusticia, sino que también transforma vidas. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo despreciaron y lo condenaron a un destino que parecía sin esperanza. Años después,
Cuando tuvo el poder de vengarse, ¿qué hizo? ¿Se cobró cada injusticia? José entendió algo poderoso. La justicia de Dios es mucho más grande que la humana. En lugar de devolver el mal con mal, eligió confiar en Dios y permitió que su historia se convirtiera en un testimonio de restauración. Tú también tienes una elección hoy. Puedes seguir aferrado a ese deseo de venganza, cargando con el resentimiento, permitiendo que te quite la paz y te aleje de lo que Dios tiene para ti. O puedes soltarlo, no porque la otra persona merezca ser perdonada, sino porque tú mereces ser libre. Cuando entregas la injusticia en manos de Dios, algo increíble sucede. Él no solo se encarga de la justicia, sino que también sana tu corazón. Te da paz donde antes había tormento. Te permite avanzar sin que el pasado te persiga. Te libera del peso de querer ajustar cuentas. Hoy, Dios te está hablando, te está diciendo, déjamelo a mí. No cargues más con esto. Yo he visto tu dolor, sé lo que han hecho contra ti, pero no permitas que eso te robe la vida. Confía en que yo obraré, y su justicia llegará. No siempre de la forma en que esperamos, no siempre en el tiempo que queremos, pero llegará. Y cuando llegue, traerá algo mucho más valioso que una simple revancha. Traerá verdadera restauración. Así que hoy te pregunto, ¿quieres seguir atado al pasado o quieres ser libre? ¿Quieres justicia a tu manera, limitada y contaminada por el dolor? ¿O quieres confiar en la justicia perfecta de Dios? La decisión es tuya, pero recuerda esto, soltar no es perder. Confiar en Dios no es rendirse, es elegir la libertad sobre la amargura, la paz sobre la tormenta, la vida sobre el resentimiento. Él es tu defensor, Él es tu juez, Él es tu restaurador. Entrégale tu dolor y verás cómo su justicia, en su tiempo perfecto, hará mucho más de lo que podrías imaginar. Número 4. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con rectitud. Salmo 9, versículo 7. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, vemos injusticia en todas partes. Vemos a personas que han hecho el mal prosperar, mientras que aquellos que intentan hacer lo correcto enfrentan dificultades. Nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Pero la verdad es que la justicia de Dios no es como la nuestra. Él no juzga según lo que vemos, según nuestras emociones o nuestra percepción limitada. Su juicio es perfecto, inquebrantable y absoluto. El Salmo 9:7 nos dice, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con rectitud. Esta es la diferencia entre la justicia humana y la divina. La nuestra es parcial, basada en lo que alcanzamos a ver, influenciada por emociones, intereses y errores. Pero Dios, que ve todo desde el principio hasta el final, juzga con una sabiduría que no se equivoca. Piensa en un juez humano. Por muy bueno o preparado que sea, siempre tendrá limitaciones. Solo puede juzgar con base en la evidencia presentada, puede ser engañado, influenciado por prejuicios o incluso por presiones externas. Pero Dios no. Él ve no solo las acciones, sino las intenciones del corazón. Él conoce la verdad más profunda, lo que nadie más puede ver. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de juzgar antes de tiempo? Creemos que sabemos exactamente lo que ha pasado. Señalamos con el dedo, condenamos, decidimos quién merece castigo y quién no. Pero Jesús nos advirtió sobre esto. En Mateo 7 dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto no significa que Dios ignore la injusticia. Al contrario, Él es el juez supremo.
pero su justicia tiene un propósito mayor: restaurar, redimir, traer verdadero equilibrio, porque la justicia de Dios no solo busca castigar el mal, sino transformar corazones, corregir caminos, dar oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Cuando confiamos en que Dios es el juez perfecto, dejamos de cargar con el peso de querer arreglar todo por nuestra cuenta. Dejamos de desgastarnos tratando de hacer justicia con nuestras propias manos, porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe cuándo actuar, y cuando lo hace, su juicio es exacto, justo y definitivo. Quizás en este momento te sientes frustrado porque la justicia no ha llegado a tu vida como esperabas. Quizás te han hecho daño y parece que la persona que te hirió sigue adelante sin consecuencia alguna. Pero quiero recordarte algo: el tiempo de Dios no es el nuestro. Su justicia no siempre es inmediata, pero es segura. Dios no ignora lo que ha sucedido. Él no olvida. Él no deja las cosas sin resolver. En su tiempo perfecto, cada injusticia será tratada como corresponde. Confiar en Dios como juez nos da paz. Nos libera del peso de querer entenderlo todo. Nos permite descansar sabiendo que no tenemos que llevar esa carga solos. Porque Dios no solo es justo, también es misericordioso. Y en su infinita sabiduría sabe exactamente cómo y cuándo obrar. Hoy te invito a soltar tu necesidad de justicia inmediata, a confiar en que Dios está en control, incluso cuando no lo entiendes, a recordar que su justicia es inquebrantable, que su trono permanece firme y que en su tiempo todo será puesto en su lugar. Descansa en esa verdad. No dejes que la ansiedad, el enojo o la frustración te roben la paz. Dios está obrando, su juicio es perfecto. Y cuando llegue el momento, todo será restaurado de acuerdo a su voluntad. Número 5. Entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Salmo 37, versículo 5. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo depende de nosotros. Nos aferramos a la idea de que si no controlamos cada detalle, las cosas se saldrán de nuestro alcance. Queremos que las situaciones cambien, que las personas reaccionen como esperamos, que las circunstancias se acomoden a nuestra voluntad. Pero cuando las cosas no salen como queremos, la frustración y la ansiedad se apoderan de nosotros. Dios nos dice en el Salmo 37:5, entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Suena sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica, soltar el control es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, porque soltar el control implica confiar, implica reconocer que no lo sabemos todo, que nuestras fuerzas son limitadas, que no siempre tenemos la mejor solución. Pensamos que si dejamos de preocuparnos, si no estamos constantemente buscando cómo arreglar la situación, entonces todo se derrumbará. Pero ¿realmente hemos logrado algo bueno cargando todo sobre nuestros hombros? ¿Cuántas veces hemos intentado solucionar las cosas por nuestra cuenta solo para encontrarnos más agotados, más angustiados y más perdidos? El control es una ilusión. Creemos que podemos manejarlo todo, pero la verdad es que hay muchas cosas fuera de nuestro alcance. No podemos controlar el corazón de los demás, no podemos acelerar los tiempos de Dios, no podemos cambiar el pasado ni predecir el futuro. Y sin embargo, seguimos intentando aferrarnos a algo que nunca estuvo completamente en nuestras manos. Soltar el control es un acto de humildad. Es reconocer que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, que Él entiende cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Cuando soltamos el control, no estamos rindiéndonos, estamos dejando que el único que realmente tiene poder sobre todo tome el mando. Pero esto no significa que debemos quedarnos de brazos cruzados. La entrega a Dios no es pasividad, es acción con fe.
es hacer lo que nos corresponde con sabiduría y luego confiar en que Dios se encargará del resto. Es trabajar, orar y luego descansar en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Cuando estuvo en Getsemaní, enfrentando el dolor de la cruz, pudo haber querido controlar la situación, buscar otra salida. Pero en lugar de eso dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él confió en que el plan de Dios era mayor, incluso cuando significaba atravesar el sufrimiento. Y eso es lo que nos cuesta aceptar. A veces, soltar el control significa atravesar procesos que no entendemos. Significa esperar cuando queremos respuestas inmediatas. Significa confiar cuando todo parece oscuro. Pero Dios nunca nos pide que soltemos algo sin tener preparado algo mejor. Cuando soltamos el control, encontramos paz. Dejamos de desgastarnos en preocupaciones inútiles, en escenarios que solo existen en nuestra mente. En lugar de tratar de manipular las circunstancias, aprendemos a descansar en la promesa de que Dios está obrando. Quizás hoy estás enfrentando una situación en la que sientes que debes tomar el control. Quizás llevas tiempo luchando con algo que no cambia, con personas que no reaccionan como esperas, con puertas que parecen cerradas. Hoy Dios te dice: déjamelo a mí. Confía en que mi plan es perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo entrégamelo y yo actuaré. Y aquí está la clave. Dios actuará. No dice que lo hará de inmediato. No dice que lo hará exactamente como tú quieres, pero promete que obrará en su tiempo perfecto. Y cuando Dios actúa, su obra es completa, es perfecta, es eterna. Hoy te invito a soltar el control, a dejar de luchar con tus propias fuerzas y a entregarle tus cargas a Dios. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque en la entrega hay descanso, en la confianza hay paz, y en la fe hay certeza de que el Dios que sostiene el universo también sostiene tu vida. Él nunca ha perdido una batalla, y tampoco perderá la tuya. Confía, suelta, descansa, Dios actuará. Número 6. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Esperar no es fácil. Queremos respuestas ahora, soluciones inmediatas, señales visibles de que Dios está obrando. Pero muchas veces Dios nos llama a esperar, y en esa espera la impaciencia comienza a ganar terreno, la ansiedad se hace presente y nuestra fe se tambalea. Nos preguntamos: ¿por qué tarda tanto? ¿Acaso Dios me ha olvidado? ¿Cuánto más debo soportar? Isaías 26:3 nos da una respuesta poderosa. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está el secreto. La paz no viene cuando todo se soluciona, sino cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. No se trata de ver el resultado ahora, sino de saber que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias. No se basa en si todo está saliendo bien o si las respuestas llegan cuando las queremos. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, que está presente incluso en los momentos más difíciles. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en la espera, a depender de Él, a confiar en su plan, a soltar el control y descansar en su soberanía. Pero seamos honestos, esperar nos desespera. Queremos soluciones rápidas, queremos ver justicia, queremos respuestas concretas. Y cuando no las vemos, el enemigo aprovecha para llenar nuestra mente de dudas. Si Dios realmente estuviera obrando, ya habrías visto algo. Si Dios realmente te escuchara, no estarías pasando por esto. Y ahí es cuando muchos se rinden, cuando pierden la paz, porque empiezan a creer más en sus temores que en las promesas de Dios.
Dios nunca nos prometió que las respuestas serían inmediatas, pero sí nos prometió su paz, y esa paz es un regalo disponible para quienes eligen confiar en Él. Porque la paz no significa que todo está resuelto, significa que estamos seguros en las manos de aquel que tiene el control de todo. Miremos la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Durante años parecía que Dios estaba en silencio, pero en cada paso Dios estaba obrando. En la oscuridad de la prisión, en la soledad de la espera, Dios estaba preparando algo mayor. José no solo fue restaurado, sino que su proceso lo llevó a una posición de autoridad y propósito. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que hoy parece un tiempo de espera sin sentido es, en realidad, un tiempo de preparación. Dios no solo está trabajando en la solución de tu problema, también está trabajando en ti. Está fortaleciendo tu fe, moldeando tu carácter, preparándote para lo que viene. La espera es un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Es el lugar donde aprendemos a depender de Dios, donde nuestra relación con Él se profundiza. Si todo llegara de inmediato, nunca aprenderíamos a confiar realmente. Pero en la espera, Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista. Hoy, Dios te está diciendo, deja de preocuparte por el cuándo y el cómo. Confía en que mi tiempo es perfecto. Mi paz está disponible para ti ahora, no cuando todo se resuelva, sino ahora mismo. Así que respira. Suelta la ansiedad, deja de tratar de entenderlo todo. Entrégale a Dios tus preocupaciones, tus dudas, tus tiempos, porque Él no llega tarde, nunca ha fallado. Y en el momento exacto, su respuesta será revelada. Mientras esperas, no pierdas la paz. Mantén tu mirada en Él. Confía, descansa. Porque la paz verdadera no viene de tener todas las respuestas, sino de saber que estás en las manos de un Dios que nunca deja de obrar. Número 7. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste pueda descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3, versículo 11. Esperar es difícil. Nos gusta la inmediatez, las respuestas rápidas, los resultados visibles. Queremos soluciones ahora mismo, y cuando no las obtenemos, nos frustramos, dudamos, nos impacientamos. Miramos al cielo y preguntamos, ¿cuándo, Dios? ¿Cuánto más debo esperar? Pero lo que a nuestros ojos parece un retraso, en las manos de Dios es una preparación. Eclesiastés 3:11 nos recuerda una verdad fundamental. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste pueda descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay belleza en el tiempo de Dios. Hay perfección en cada detalle, aunque nosotros no siempre lo veamos de inmediato. El problema es que nuestra visión es limitada. Vemos solo una parte del cuadro, un fragmento de la historia, pero Dios ve todo. Él conoce el principio y el fin, sabe cuándo es el momento perfecto para abrir una puerta, cuando aún no estamos listos, cuando hay algo más grande que debemos aprender antes de recibir lo que tanto anhelamos. Y aquí es donde entra la confianza. Creer que el tiempo de Dios es perfecto no significa que siempre entenderemos su proceso. Significa que aceptamos que Él sabe lo que hace. Significa que renunciamos a nuestra necesidad de controlar y decidimos descansar en su sabiduría. Piensa en una semilla. Cuando la siembras, no ves el crecimiento de inmediato. No puedes escarbar la tierra todos los días para ver si ya está brotando. Debes confiar en que, aunque no lo veas, algo está ocurriendo bajo la superficie. Dios está trabajando en lo oculto. Y cuando llega el tiempo perfecto, la semilla rompe la tierra y comienza a crecer. Lo mismo sucede con nuestras vidas.
A veces oramos, clamamos, esperamos y sentimos que nada cambia. Pero en el plano espiritual, Dios está obrando. Está preparando el terreno, alineando circunstancias, fortaleciendo nuestro carácter. Y cuando llegue el momento, lo veremos florecer. Pero la espera pone a prueba nuestra fe. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando vemos señales claras. Pero la verdadera fe se demuestra en la incertidumbre, en los momentos en que no entendemos, en los días en que parece que Dios está en silencio. José tuvo que esperar años antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado. Fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente. Cada uno de esos momentos parecía un retraso, una injusticia, pero en realidad eran parte de la preparación. Cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, José no solo fue restaurado, sino que su historia se convirtió en testimonio de cómo la fidelidad en la espera nos lleva al propósito divino. Y lo mismo puede suceder contigo. Quizás hoy sientes que estás en un tiempo de espera, que has orado y no ves respuesta, que has confiado y todo parece seguir igual. Pero quiero decirte algo. Dios no ha olvidado tu oración, no ha ignorado tu clamor. Él está obrando, incluso si no lo ves. No permitas que la impaciencia te haga tomar atajos. A veces, en nuestro deseo de ver resultados rápidos, tomamos decisiones apresuradas que nos alejan del plan perfecto de Dios. Pero cuando esperamos en Él, cuando confiamos en su tiempo, descubrimos que lo que nos tenía preparado es mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Hoy, Dios te está llamando a descansar en su tiempo, a soltar la ansiedad, a dejar de mirar el reloj y empezar a mirar su fidelidad. Él nunca llega tarde, nunca se equivoca, nunca deja una obra incompleta, así que respira, confía. Dios está obrando en lo invisible, y cuando llegue el momento perfecto, todo lo que esperas tendrá sentido, porque su tiempo no solo es bueno, su tiempo es perfecto. Número 8. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. La vida está llena de batallas. A veces son externas, problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, conflictos con otras personas. Otras veces son batallas internas, la ansiedad, el miedo, la duda, el desánimo. Y en medio de la lucha hay momentos en los que nos sentimos cansados, derrotados, sin fuerzas para seguir adelante. Nos preguntamos si realmente vamos a salir de esta, si alguna vez veremos la victoria. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios ya ha decretado tu victoria. Romanos 8:37 nos dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que seremos vencedores si las cosas salen como queremos. No dice que venceremos solo si tenemos suficientes fuerzas. Dice que somos más que vencedores. Es una verdad presente, es una identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Pero entonces, si ya tenemos la victoria, ¿por qué a veces nos sentimos derrotados? Porque olvidamos de dónde viene nuestro triunfo. Creemos que vencer depende de lo que hacemos, de lo que logramos, de cuánto nos esforzamos. Pero la victoria que Dios nos promete no es producto de nuestra capacidad, sino del amor y el poder de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía la mayor derrota de todas. Sus seguidores estaban desanimados, confundidos, perdidos. Pero lo que parecía el final era en realidad la mayor victoria de la historia. La cruz no fue un fracaso. Fue el triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte y toda obra del enemigo. Y cuando Jesús resucitó, selló esa victoria para siempre. Lo que significa que no importa la batalla que estés enfrentando hoy, no importa qué tan oscuro parezca el camino, la victoria ya está asegurada. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte caer.
No te ha llamado para que vivas en derrota. Su plan para ti es que camines con la seguridad de que Él está peleando por ti, de que cada obstáculo, cada prueba, cada dolor es solo una parte del proceso antes del triunfo. A veces la victoria no se ve como la imaginamos. Pensamos que ganar significa que todo se resuelve de inmediato, que cada problema desaparece, que la vida se vuelve fácil de un momento a otro. Pero la victoria de Dios es mucho más grande. No solo cambia lo que está a nuestro alrededor, también nos transforma por dentro. Mira la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, años de sufrimiento, de pruebas, de injusticia. Pero en cada etapa, Dios estaba obrando. Y cuando llegó el momento, José no solo fue restaurado, sino que fue colocado en un lugar de autoridad, con un propósito mayor del que jamás hubiera imaginado. Lo mismo sucede contigo. Dios no solo quiere darte la victoria sobre la situación que enfrentas, quiere usarte, fortalecerte, llevarte a un nivel más alto de fe y propósito. Quiere que entiendas que las batallas que enfrentas no son el final, sino el camino hacia algo mayor. Y sé que muchas veces, en medio del proceso, parece que todo está en contra, que las fuerzas no alcanzan, que la espera es demasiado larga, pero la promesa de Dios sigue en pie. Isaías 43 dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Hoy Dios te dice: no te rindas, no temas, no estás solo en esta batalla. Yo estoy peleando por ti y en mi tiempo perfecto verás la victoria que tengo preparada. Así que levanta la cabeza, no dejes que el enemigo te haga creer que estás derrotado, no permitas que el miedo te robe la fe. La victoria es tuya porque Cristo ya la conquistó. Confía, persevera, cree, porque lo que viene es mayor de lo que puedes imaginar. Y cuando mires atrás, entenderás que cada lucha valió la pena, porque Dios usó cada momento para llevarte a la victoria que ya estaba escrita en su plan perfecto para tu vida. Número 9. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Hay momentos en los que pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, que elimine las dificultades, que nos libre de la prueba. Pero lo que muchas veces no entendemos es que, en lugar de cambiar lo que está afuera, Dios quiere transformar lo que está dentro de nosotros. Romanos 12:2 dice: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Esto nos muestra algo clave. El verdadero cambio comienza en la mente, en el corazón, en el interior. Cuando Dios quiere llevarnos a una nueva etapa, primero transforma nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra actitud frente a las situaciones difíciles. A veces nos enfocamos en lo externo. Creemos que si nuestras circunstancias mejoran, entonces encontraremos paz, alegría, estabilidad. Pero la realidad es que la transformación más poderosa no ocurre cuando todo a nuestro alrededor cambia, sino cuando nuestro interior es renovado. Piensa en la vida de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pero en lugar de permitir que esas experiencias lo convirtieran en una persona amargada, resentida o derrotada, José permitió que Dios transformara su corazón. En cada prueba, en cada injusticia, en cada espera, Dios estaba renovando su carácter, enseñándole paciencia, fe, humildad y confianza en su plan. Y cuando llegó el momento, José no solo fue puesto en una posición de honor, sino que pudo ver cómo Dios había usado cada experiencia para llevarlo a su propósito.
Lo mismo sucede con nosotros. Dios no nos deja en el mismo lugar, nos moldea, nos enseña, nos pule y muchas veces usa incluso las batallas más duras para hacernos más fuertes, para acercarnos más a Él, para hacernos más semejantes a Cristo. Pero la transformación interior requiere un acto de fe, requiere que dejemos de resistir el proceso, que soltemos el control y le permitamos a Dios obrar en lo más profundo de nuestro ser. A veces preferimos quedarnos en la queja, en el dolor, en el enojo. Nos aferramos a pensamientos negativos, a patrones antiguos, a la misma mentalidad que nos mantiene estancados. Pero Dios nos llama a algo más grande. Nos llama a renovar nuestra mente, a ver la vida con sus ojos, a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nuestra mente es renovada, todo cambia. Dejamos de vivir como víctimas de las circunstancias y comenzamos a vivir como hijos de Dios, con la certeza de que cada prueba tiene un propósito, de que cada dificultad es una oportunidad para crecer, de que cada día es una nueva oportunidad para ser transformados. Y esto no significa que no habrá dificultades, no significa que la vida se volverá perfecta de un momento a otro, pero significa que, aunque las situaciones sean difíciles, nuestra actitud será diferente. En lugar de desesperarnos, aprenderemos a confiar. En lugar de llenarnos de temor, nos llenaremos de fe. En lugar de amargarnos, elegiremos el gozo que viene de Dios. El cambio interior también se refleja en nuestras relaciones. Cuando Dios transforma nuestro corazón, nuestra forma de tratar a los demás cambia. Aprendemos a perdonar, a amar sin condiciones, a responder con gracia en lugar de reaccionar con ira. Nuestra vida se convierte en un reflejo del amor de Cristo, y esto impacta no solo nuestra historia, sino también la de quienes nos rodean. Hoy, Dios te está llamando a un cambio más profundo. No solo a esperar que las circunstancias mejoren, sino a permitir que Él transforme tu corazón, que renueve tu mente, que te enseñe a ver la vida desde su perspectiva. Y si sientes que no puedes hacerlo solo, recuerda esto: la transformación no es un esfuerzo humano, es una obra de Dios en nosotros. Filipenses 1:6 nos dice: El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando, sigue renovando, sigue transformando. Así que hoy, entrégale tu corazón. Permítele cambiar tu forma de pensar, sanar tus heridas, fortalecer tu fe, porque cuando Dios transforma el interior, todo lo demás comienza a alinearse con su propósito perfecto. Y esa es la verdadera victoria. Número 10. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Salmo 18, versículo 20. A veces parece que la injusticia gana, que aquellos que actúan con maldad avanzan sin consecuencias, mientras que los que buscan hacer el bien enfrentan sufrimiento, rechazo y pruebas. Nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué Dios permite esto? Pero lo que olvidamos es que la historia no termina donde la injusticia parece tener la última palabra. Dios siempre actúa, incluso cuando parece que está en silencio. Salmo 18:20 dice: El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Dios no ignora las injusticias, no se queda de brazos cruzados cuando sus hijos son atacados. Su justicia puede parecer lenta a nuestros ojos, pero siempre llega, y cuando llega, restaura todo en el momento perfecto. Miremos la historia de José, un joven con un corazón sincero, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encerrado en una prisión por un crimen que no cometió. Años de aparente olvido, de injusticia tras injusticia, pero Dios nunca dejó de trabajar en su vida.
en el tiempo perfecto, lo sacó del calabozo y lo llevó al palacio. La injusticia que sufrió no fue el final de su historia, sino la plataforma que Dios usó para llevarlo a un propósito mayor. Y luego está David. Si alguien conoció la injusticia, fue él. Derramó su vida sirviendo fielmente, pero terminó huyendo por su vida, perseguido sin razón. A pesar de todo, nunca tomó la justicia en sus propias manos. Esperó en Dios, confió en su tiempo, y al final el Señor lo levantó como rey, dándole una victoria que nadie pudo arrebatarle. ¿Y qué decir de Daniel? Un hombre íntegro que por mantenerse fiel a Dios fue arrojado a una cueva llena de leones. Humanamente no había escapatoria. Pero Dios intervino, selló la boca de los leones y lo libró. Lo más impresionante es que la justicia de Dios no solo lo protegió, sino que lo exaltó, haciendo que su testimonio llegara hasta los reyes de la tierra. Esther también vivió la intervención de Dios en medio de la injusticia. Un edicto de muerte había sido decretado contra su pueblo. Parecía que no había salida. Pero Dios la usó para revertir la sentencia y traer salvación. Lo que parecía un final trágico se convirtió en un testimonio de cómo Dios cambia el destino cuando confiamos en Él. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. La justicia divina no es solo una historia antigua, es una realidad presente. Quizás hoy estás enfrentando una situación en la que parece que el mal está ganando, que la injusticia está prevaleciendo. Quizás te han tratado de forma incorrecta, han hablado mal de ti, te han rechazado sin motivo, has sufrido pérdida o traición. Pero déjame decirte algo, la última palabra no la tienen los hombres, la tiene Dios. Dios ve cada lágrima que has derramado, ve cada momento en el que te han tratado con injusticia, y aunque parezca que está en silencio, Él está preparando algo mayor. No tienes que pelear tus propias batallas, no tienes que buscar justicia por tus propias fuerzas. Dios lo hará en su tiempo perfecto, de la manera correcta, sin que tú tengas que manchar tus manos con venganza o resentimiento. Los testimonios bíblicos no están ahí solo para inspirarnos, están ahí para recordarnos que el mismo Dios que obró en el pasado sigue obrando hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo con José, con David, con Daniel, con Esther, también lo hará contigo. No te desesperes, no pienses que la injusticia será para siempre. Dios está escribiendo tu historia, y lo que hoy parece un valle de dolor, mañana será un testimonio de su fidelidad. Mantente firme, no pierdas la fe. Porque cuando Dios actúa, su justicia no solo repara, sino que transforma, eleva y lleva a lugares que jamás imaginaste. Hoy es el momento de confiar, es el momento de soltar el peso del dolor y entregárselo a Dios. Él es el juez perfecto, Él es tu defensor, y su justicia, aunque tarde a nuestros ojos, nunca falla. Número 11. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Salmo 37. ¿Alguna vez has sentido que la vida no es justa? Que aquellos que hacen el mal prosperan mientras tú, que tratas de hacer lo correcto, enfrentas dificultades. Es una lucha real. Miras a tu alrededor y ves personas que engañan, que actúan sin escrúpulos, que pasan por encima de otros y sin embargo parecen estar mejor que nunca. Tienen dinero, éxito, reconocimiento, y te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? El Salmo 37 nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En otras palabras, la aparente prosperidad de los injustos es temporal. Puede parecer que tienen todo bajo control, que su éxito es sólido, pero en realidad su fundamento es débil.
El problema es que nuestra visión es limitada. Nos enfocamos en lo inmediato, en lo que nuestros ojos pueden ver. Pero Dios ve el cuadro completo. Él no solo considera el presente, sino la eternidad, y en su tiempo perfecto su justicia se manifestará. Lo que hoy parece un triunfo injusto, mañana puede ser un testimonio de cómo Dios pone todo en orden. Piensa en la historia de Asaf en el Salmo 73. Él luchaba con esta misma frustración. Veía cómo los malvados prosperaban, cómo parecían tener vidas sin problemas, mientras él, tratando de ser fiel a Dios, enfrentaba dificultades. Se sintió tentado a pensar que vivir con integridad no valía la pena. Pero entonces algo cambió. Asaf dice que todo cobró sentido cuando entró en la presencia de Dios. Ahí entendió que la prosperidad de los injustos es pasajera, como un sueño que desaparece cuando uno despierta. La prosperidad que se consigue sin Dios no tiene raíces profundas. Puede verse impresionante por fuera, pero en el momento menos esperado se desvanece. Es como la hierba verde que hoy está vibrante y mañana se seca y desaparece. Pero aquí está la clave. Dios no solo nos llama a no envidiar la prosperidad de los injustos, sino a mantenernos firmes en nuestra fe. Porque el que camina con Dios tiene una recompensa mucho mayor. No siempre será inmediata, no siempre será visible de inmediato, pero es eterna y real. Y eso nos lleva a otro punto importante. A veces, cuando vemos que la maldad prospera, nos sentimos tentados a tomar atajos, a abandonar nuestros principios, a pensar que hacer lo correcto no tiene sentido. Pero ahí es cuando debemos recordar que nuestra recompensa no depende de lo que vemos, sino de la fidelidad de Dios. Dios nos prueba en estos momentos. Nos enseña a confiar, a esperar, a recordar que lo que Él tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier éxito temporal que este mundo pueda ofrecer. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes la opción de recibir un premio hoy que durará solo unos meses, o esperar un poco más y recibir algo que durará para siempre. ¿Cuál elegirías? Esa es la diferencia entre la prosperidad que el mundo ofrece y la bendición que Dios tiene preparada. Por eso, en lugar de fijar nuestros ojos en quienes prosperan injustamente, debemos enfocarnos en nuestro camino con Dios. Porque al final, aquellos que confían en el Señor, aquellos que caminan en su justicia, son los que realmente prosperarán. Así que, si hoy te sientes frustrado, si sientes que el esfuerzo por hacer lo correcto no está dando frutos, quiero decirte algo: no te rindas. Dios ve tu fidelidad. Él conoce cada sacrificio que has hecho, cada injusticia que has enfrentado, cada momento en que has decidido mantenerte firme cuando era más fácil rendirse. Y su promesa es clara: los que esperan en el Señor heredarán la tierra. No te impacientes, no permitas que la aparente prosperidad de los injustos robe tu paz. Mantén tu mirada en lo eterno, porque Dios es justo y en su tiempo pondrá todas las cosas en su lugar. Sigue adelante, no pierdas la fe. La recompensa de Dios es mucho mayor que cualquier éxito pasajero. Y cuando llegue el día de su justicia, entenderás que cada sacrificio, cada decisión de mantenerte firme, valió completamente la pena. Número 12. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5, versículo 16. Hay momentos en los que sentimos que la batalla es demasiado grande, que la injusticia nos rodea, que el dolor pesa demasiado, que las fuerzas se desgastan. Nos preguntamos cómo seguir adelante cuando todo parece estar en nuestra contra, pero hay algo que muchas veces subestimamos. Algo que no es solo una práctica religiosa, sino un arma poderosa: la oración. Santiago 5:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. No es solo una frase bonita, es una realidad espiritual. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias, de derribar barreras,
de traer la intervención divina en nuestras vidas. Pero lo más importante, la oración nos cambia a nosotros. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que nos alineamos con su voluntad. Dejamos de ver la vida desde la perspectiva limitada de nuestros problemas y comenzamos a ver todo desde la perspectiva de Dios. La oración no es solo una vía para pedir, es un canal de conexión, de fortaleza, de renovación. Miremos la vida de Daniel, un hombre rodeado de injusticia, exiliado en una tierra extranjera, enfrentando leyes que buscaban apagar su fe. Pero en lugar de ceder al miedo, oraba 3 veces al día, con la misma intensidad, con la misma convicción. No importaba el decreto del rey, no importaba la amenaza del foso de los leones. Daniel entendía algo que muchos olvidan. Cuando oras, la batalla ya no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Y eso cambia todo. Porque cuando la batalla está en nuestras manos, hay límites. Nos cansamos, dudamos, fallamos. Pero cuando la entregamos a Dios, cuando la presentamos en oración, dejamos que el poder de lo alto intervenga. La oración también nos libera del peso del resentimiento. Muchas veces queremos justicia, queremos respuestas, queremos ver que los que nos han hecho daño reciban lo que merecen. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. No es fácil, no es natural, pero cuando oramos incluso por aquellos que nos han herido, algo cambia en nuestro interior. Dios transforma nuestro corazón, nos llena de paz en lugar de amargura, nos fortalece en lugar de debilitarnos con el rencor. La oración no solo cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Pero también debemos recordar que la oración no es un evento único, sino una práctica continua. A veces oramos y queremos ver resultados inmediatos. Queremos que todo cambie en un instante. Pero la oración eficaz es perseverante. Jesús contó la historia de la viuda insistente que clamaba por justicia ante un juez injusto. Aunque al principio no la escuchaba, por su insistencia finalmente recibió lo que pedía. Si un juez injusto respondió a la perseverancia, ¿cuánto más responderá Dios, que es justo y fiel? No dejes de orar solo porque no ves respuestas inmediatas. Dios no se olvida de una sola oración que has hecho. En su tiempo, en su manera, Él responderá. Y hay algo más. No solo debemos orar solos. La oración en unidad tiene un poder especial. Jesús dijo, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19. Cuando nos unimos en oración, nuestra fe se fortalece. No estamos solos en la batalla. Somos parte de un cuerpo, de una familia espiritual que intercede, que pelea en el espíritu, que sostiene a los que están cansados. Hoy quiero invitarte a hacer de la oración tu primera respuesta, no tu último recurso. No esperes a estar sin fuerzas para buscar a Dios. No esperes a que todo se derrumbe para clamar. Mantén una vida de oración constante, porque cuando oras, Dios obra. Cuando oras, el cielo se mueve. Cuando oras, la batalla cambia de manos. Así que hoy, sea cual sea tu lucha, preséntala en oración. Habla con Dios como hablarías con un padre amoroso. Derrama tu corazón, suelta tus cargas. Y recuerda, no importa lo grande que sea la batalla, la oración tiene el poder de traer la victoria. Número 13. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Dios nunca nos diseñó para caminar solos. Desde el principio, cuando formó al ser humano, dejó claro que la vida es un camino que se recorre en comunidad. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentamos injusticias, cuando la vida nos golpea, cuando las pruebas parecen demasiado pesadas?
Muchas veces nuestro instinto es aislarnos, cargar las luchas en silencio, convencernos de que podemos con todo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo diferente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo es más que una invitación, es un mandato. Dios nos llama a ser una familia, a fortalecernos mutuamente, a no permitir que el peso de la vida sea llevado en soledad. Porque cuando una batalla se enfrenta en comunidad, la carga se aligera, la esperanza se fortalece y la fe se aviva. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos claros de cómo Dios usa la comunidad para sostener a sus hijos. Moisés, cuando levantaba sus manos en la batalla contra Amalek, no podía sostenerlas por mucho tiempo, pero ahí estaban Aarón y Hur, sosteniéndolo, asegurando la victoria del pueblo de Israel. Moisés era un líder fuerte, escogido por Dios, pero incluso él necesitó apoyo. ¿Cuánto más nosotros? El enemigo sabe que un creyente aislado es más vulnerable, nos susurra mentiras, nos hace creer que nadie entendería lo que estamos pasando, que nadie puede ayudarnos, pero esa es una de sus mayores estrategias, la división. Cuando logramos vencer ese temor y nos acercamos a nuestra comunidad de fe, encontramos un refugio, una familia espiritual que nos recuerda que no estamos solos. A veces nos cuesta compartir nuestras cargas por orgullo, porque creemos que demostrar debilidad es un signo de falta de fe. Pero la verdadera fortaleza no está en aparentar que tenemos todo bajo control, sino en reconocer que necesitamos a otros. Ser parte de una comunidad requiere humildad, porque implica abrir nuestro corazón, admitir nuestras luchas y permitir que Dios nos hable a través de aquellos que ha puesto a nuestro alrededor. Y es que Dios usa a las personas para traernos consuelo. Puede ser un consejo en el momento preciso, una oración que nos llena de paz, una palabra de aliento que nos recuerda que seguimos en la batalla con propósito. Pero si nos cerramos, si nos quedamos atrapados en nuestro dolor sin permitir que otros nos sostengan, perdemos la oportunidad de experimentar el amor de Dios a través de la comunidad. Jesús mismo modeló la importancia de caminar acompañado. Aunque era el Hijo de Dios, escogió rodearse de discípulos, compartir su vida con ellos, confiar en ellos. Y en los momentos más difíciles, como en el Getsemaní, pidió que oraran con él. Jesús, el Salvador del mundo, nos mostró que no fuimos creados para enfrentar el sufrimiento solos. La comunidad también nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Cuando estamos en medio de una prueba, nuestra visión es limitada. Nos enfocamos en el problema, en la herida, en la injusticia. Pero cuando estamos rodeados de hermanos en la fe, ellos nos ayudan a ver más allá, a recordar las promesas de Dios, a entender que todo lo que vivimos tiene un propósito mayor. Además, compartir nuestras luchas no solo nos ayuda a nosotros, sino que fortalece a quienes nos rodean. A veces pensamos que nuestra historia no tiene impacto, pero lo que Dios ha hecho en nuestra vida puede ser la respuesta que otra persona necesita. Nuestras victorias, nuestros procesos, incluso nuestras cicatrices, pueden ser testimonios vivos de la fidelidad de Dios. Si hoy sientes que la carga es pesada, si has estado batallando en soledad, quiero animarte a buscar apoyo. No estás solo. Dios ha puesto personas a tu alrededor para sostenerte, para animarte, para caminar contigo. Y si sientes que ya has superado algunas luchas, entonces sé ese apoyo para alguien más. Tal vez hay alguien cerca de ti que necesita una palabra de aliento, una oración, un simple gesto de amor. Porque cuando nos unimos, cuando llevamos las cargas unos de otros, cuando decidimos caminar juntos en la fe, reflejamos el corazón de Cristo.
cumplimos su mandato de amor, fortalecemos nuestra esperanza y nos convertimos en una comunidad que no solo sobrevive a las pruebas, sino que las enfrenta con fe, con unidad y con la certeza de que Dios está en medio de nosotros. Número 14. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo, ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Hay momentos en los que nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no veo respuestas? Pero la realidad es que su intervención no siempre es ruidosa ni evidente. A veces, Dios actúa en lo oculto, preparando caminos que todavía no podemos ver. Es fácil notar su presencia cuando recibimos un milagro inesperado o cuando una puerta se abre de manera sorprendente. Pero, ¿qué pasa cuando todo sigue igual? ¿Cómo reconocer que Dios está en acción incluso cuando no parece haber cambios? La Biblia nos recuerda en Salmo 103. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo, ovejas de su prado. Esto significa que Él no nos ha abandonado. Como un buen pastor, cuida cada detalle de nuestra vida, guiándonos con amor, aunque a veces no comprendamos su camino. Uno de los signos más claros de su intervención es la paz en medio de la tormenta. Hay momentos en los que, humanamente, deberíamos estar desesperados, pero algo dentro de nosotros nos dice, tranquilo, todo estará bien. Esa paz no es lógica, no es explicable, pero es real. Es la paz que solo Dios puede dar, una señal de que Él está sosteniéndonos incluso cuando la situación no ha cambiado. Otra señal de la intervención divina son las llamadas coincidencias. ¿Cuántas veces has estado orando por algo y, de repente, aparece una persona que te da una palabra de aliento? ¿O encuentras justo el versículo que necesitabas leer en ese momento? Dios nos habla de muchas formas, y cuando vemos esas pequeñas conexiones que parecen casuales, es una evidencia de que Él está guiando cada paso. Dios también actúa quitando obstáculos. Tal vez llevabas tiempo intentando algo y nada funcionaba, pero de pronto, sin que tú hagas nada, el problema desaparece, una puerta se abre o una persona clave entra en tu vida. Esas cosas no pasan porque sí. Son la intervención de un Dios que sabe exactamente cuándo y cómo mover las piezas a tu favor. A veces, su intervención no se ve con cambios externos, sino con transformaciones internas. Dios no solo cambia circunstancias, también cambia corazones. ¿Has notado cómo ciertas situaciones que antes te herían ya no te afectan igual? ¿Cómo ha cambiado tu manera de responder al dolor, a la injusticia, al miedo? Es porque Dios está trabajando en tu interior, moldeándote para que reflejes más de Él. También vemos su mano en la sincronización de eventos. A veces las cosas no suceden cuando queremos, pero cuando ocurren nos damos cuenta de que era el momento perfecto. Dios sabe exactamente cuándo es el tiempo ideal para cada bendición. Si aún no ha llegado la respuesta que esperas, no es porque Dios no esté obrando, sino porque está alineando todo para que recibas lo mejor. Incluso en relaciones difíciles, la intervención de Dios es evidente. Un cambio en la actitud de alguien, una reconciliación que parecía imposible, una conversación que transforma la dinámica entre dos personas. Todo eso es fruto de la obra de Dios en el corazón de quienes se dejan guiar por Él. Pero para reconocer las señales de su intervención, es clave desarrollar un corazón agradecido. La gratitud nos permite ver lo que antes pasábamos por alto. Muchas veces pedimos y pedimos, pero olvidamos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de cuántas oraciones ya han sido respondidas. Cuando entrenamos nuestros ojos para ver la mano de Dios en lo cotidiano, nos damos cuenta de que nunca hemos estado solos. Hoy, te invito a hacer una pausa y mirar tu vida con nuevos ojos.
¿Qué pequeñas señales has estado ignorando? ¿Dónde ha estado Dios actuando sin que te des cuenta? No esperes un gran milagro para reconocer que Él está contigo. A veces, la mayor prueba de su amor está en los detalles más simples. Cuando te sientas perdido, cuando parezca que Dios está en silencio, recuerda, Él sigue obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca igual, su mano está sobre ti. Y en el momento perfecto, cuando mires hacia atrás, verás que cada paso, cada coincidencia, cada paz inexplicable, fueron señales claras de que Dios estuvo guiándote todo el tiempo. Número 15. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, versículo 5. Has recorrido un camino de aprendizaje, de reflexión, de confianza en Dios. A lo largo de este mensaje hemos visto que, aunque la injusticia parezca prevalecer, aunque el dolor nos toque y las preguntas nos inquieten, hay algo inamovible. Dios sigue siendo justo. Su voluntad es perfecta, su tiempo es preciso y su justicia no falla. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa es la clave. La confianza en Dios no es solo un refugio cuando las cosas se complican, es un estilo de vida, una decisión diaria de descansar en Él y vivir conforme a su palabra. Tal vez has vivido situaciones en las que la injusticia parecía ganar. Quizás alguien te traicionó, te engañó o simplemente el mundo te ha golpeado con dificultades que no entiendes. Y es en esos momentos donde la fe es puesta a prueba. Creerás que Dios sigue en control. Seguirás confiando incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Entregar nuestras batallas a Dios no significa rendirse, significa liberarse. Cuando intentamos hacer justicia por nuestras propias fuerzas, cargamos un peso que no nos corresponde, pero cuando soltamos y confiamos en que Dios actuará, experimentamos verdadera paz. Él nos dice, déjamelo a mí, yo soy el juez perfecto, y cuando lo hacemos, descubrimos algo asombroso. No solo cambia la situación, sino que cambia nuestro corazón. La justicia de Dios siempre va más allá de lo que esperamos. No es solo castigo para el impío, ni recompensa para el justo. Es transformación, restauración y redención. Dios no solo resuelve, Él reconstruye. No solo cierra heridas, sino que las usa para escribir una nueva historia. Y cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que cada dolor tuvo un propósito, cada demora fue preparación y cada pérdida nos llevó a algo mejor. Pero hay algo que debemos hacer, caminar en fe. No basta con decir que confiamos, debemos actuar conforme a esa confianza, seguir amando, seguir perdonando, seguir avanzando con la seguridad de que Dios es fiel. Cada prueba que superamos fortalece nuestra fe y cada victoria nos recuerda que nunca estuvimos solos. Cuando aprendemos a confiar, nuestra vida se convierte en un testimonio. La paz que mostramos en medio de la tormenta inspira a otros a buscar a Dios. Nuestra perseverancia en la fe demuestra que el poder de Dios es real. Y cada vez que decidimos seguir adelante sin miedo, estamos proclamando que la justicia de Dios es más grande que cualquier injusticia terrenal. Hoy es el momento de hacer una declaración de fe. No importa lo que estés viviendo, declara con convicción, Señor, confío en tu justicia, confío en tu tiempo, confío en que cada batalla ya está en tus manos y en que tu propósito se cumplirá en mi vida. Y ahora, camina en esa confianza. Vive con la seguridad de que Dios es fiel, de que cada paso que das está guiado por Él y que nada de lo que sucede escapa de su plan perfecto. No dejes que la impaciencia te robe la paz. No permitas que el miedo te haga dudar.
Dios ya está obrando, la victoria ya ha sido escrita, y tarde o temprano, lo que ahora no entiendes se convertirá en un testimonio poderoso de su justicia y amor. Has recorrido un mensaje lleno de promesas sobre la justicia divina y la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Descubriste que no necesitas desgastarte buscando venganza ni cargar con el peso de la injusticia, porque el Señor es quien pelea por ti. Su tiempo es perfecto y cuando Él interviene no solo resuelve el problema, sino que sana tu corazón y te impulsa a un nuevo nivel de fe. En cada ejemplo, desde las historias bíblicas hasta las reflexiones personales, viste cómo Dios transforma las aparentes derrotas en victorias inesperadas. Su justicia va más allá de los límites humanos y, al entregarle tus preocupaciones, encuentras esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora te toca a ti dar el siguiente paso. Confía plenamente en la mano de Dios y permite que su justicia fluya en tu vida. Cuando la tentación de tomar el control aparezca, recuerda que tienes un Padre amoroso y todopoderoso que sostiene tu causa. No dejes que la injusticia ahogue tu esperanza. Su victoria ya está preparada para ti. Simplemente decide hoy vivir en la verdad de que, al soltar tus cargas, abrirás la puerta a la obra divina que te restaura y te conduce a una libertad que solo Él puede dar. Descansa en Él y verás cómo su justicia transforma tu historia. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.